llegado el momento de analizar un poquito la temporada de Fernando Alonso, ¿vale? Ha terminado ya la Fórmula 1, entramos en ese periodo de poder analizarlo todo, y en este caso, pues no lo quiero comparar demasiado con Stroll, porque la paliza que le ha pegado ha sido brutal, y la comparación va a quedar un poquito casi de risa, como si comparamos a Verstappen con Lawson y con Tsunoda y tal, pues... Pero sí que me gustaría entrar en qué habría podido pasar, qué habría podido conseguir Fernando si no fuese el tío con peor suerte del mundo. Y sé que no tardarán en aparecer los que me dirán: es que eres un alonsista cegado y es que si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Vale. Yo, sinceramente, si le pongo un par de ruedas a mi abuela, no es una bicicleta. Pero bueno, más allá de eso, que me parece fantástico, lo de este año de Fernando con la mala suerte ha sido una cosa terrible. Terrible. Y otros años también, que lo de 2022 fue una cosa de locos. Pero lo de este año ha sido algo que ha llegado a ser casi paranormal. De hecho, Fernando llegó a decir que el coche parecía que hacía cosas un poquito paranormales. Así que vamos a hacer las cuentas, vamos a ver cuántos puntos ha perdido Fernando Alonso por mala suerte, y lo vamos a hacer en dos bloques, ¿vale? Porque para mí hay dos tipos de mala suerte en la Fórmula 1. Uno de ellos es tener una avería mecánica, porque en una avería, pues bueno, no entra nada en juego del piloto, es pura mala suerte que te toque a ti, como le pasó a Lando Norris en Zandvoort y no le pasó a Oscar Piastri. Y otro bloque en el que van a entrar en juego más cosas, como puede ser mala suerte con un coche de seguridad, mala estrategia del equipo y ese tipo de cosas, ¿vale? Primer bloque. Vamos a hacer primero el primer bloque solo con averías, ¿vale? Porque va a ser más sencillo y va a ser más rápido porque no hay tantas durante el año. Ha habido 4 averías este año para Fernando Alonso y 3 de ellas han sido muy dolorosas, ¿vale? La primera de ellas fue el fallo en los frenos de China. La segunda fue el fallo del motor de Mónaco. La tercera fue el colapso de la suspensión en Monza. Y la cuarta fue el fallo en los frenos de México. Y evidentemente, pues todos sabéis que México, ahí no había posibilidad de puntuar, pero en el resto sí que había claras actuaciones de sumar muchos puntos. Así que, si nos vamos al Gran Premio de China, vamos a ver que Fernando Alonso estaba 1º al principio de la carrera, por delante de Alexander Albon, pero le fallaron los frenos nada más empezar la carrera y tuvo que abandonar en la 4ª vuelta. Bueno, pues resulta que en aquel Gran Premio hubo descalificaciones a posteriori y hubo pilotos del grupo medio que sumaron muchos puntos, como puede ser aquella 5ª posición de Esteban Ocon, ¿vale? Y resulta que Alexander Albon, que repito, iba detrás de Fernando al principio de la carrera, terminó 7º. Entonces, sabiendo que Fernando estaba por delante de Albon, esa 7ª posición podría haber sido suya. Aunque también es verdad, quiero ser realista, ¿vale? No quiero que me digáis, no, es que, bueno, el Williams tenía mejor coche, tienes que ser más realista. No, vamos a ser realistas, ¿vale? Sé que el Williams era claramente mejor coche que el Aston Martin en ese Gran Premio, al principio de la temporada. Así que lo voy a poner detrás de Alexander Albon. Creo que podríamos estar hablando, en vez de una 7ª posición, una 8ª. Con lo cual, estaríamos hablando de 4 puntos que se perdió Fernando en el Gran Premio de China. Si ahora nos vamos al Gran Premio de Mónaco, pues es muy sencillo. Fernando Alonso estaba en todo momento detrás de Isaac Hadjar y sufrió una avería en la unidad de potencia. Lo veis ahí, se tuvo que parar, tuvo que abandonar el Gran Premio de Mónaco. Yo no sé si tenía... Si el motor hubiese estado bien, no sé si tenía la capacidad para hacerle un overcut, un undercut o algo así a Isaac Hadjar, no lo sé. Pero simplemente no voy a entrar en fantasías ni en cosas inventadas. Lo que quiero quedarme es con que estaba detrás de Hadjar en todo momento. Y si Hadjar terminó 6º el Gran Premio de Mónaco, Fernando podría haber terminado perfectamente 7º. Entonces estamos hablando de 6 puntos tirados a la basura. Si nos vamos ahora al Gran Premio de Italia, pues a mí me parece
la más surrealista de todas, ¿vale? Fernando Alonso estaba haciendo un carrerón con un coche que, ojo, era de los peores en ese circuito. Estamos hablando de un coche que en Monza, circuitos de rectas y curvas lentas, en Azerbaiyán, Las Vegas, Monza, ese tipo de circuitos no iba ni para atrás el Aston Martin. Pues estaba haciendo un carrerón y estaba por delante de Gabriel Bortoleto. Pero resulta que una piedra que levantó Lando Norris en la salida cuando se fue un poquito por los exteriores de la pista le dio en la suspensión delantera y le provocó un colapso de la suspensión. Y muchísimas gracias a JJGC por esa sub. Como digo, le provocó un colapso en la suspensión. Se puede ver aquí en la imagen. Esto es una foto que subieron en el portal de Aston Martin. Y haciéndole zoom se veía por aquí ese golpecito de la piedra. Y lo cierto es que es casi increíble. Es surrealista. Pero pasó. Y si ahora vemos que Bortoleto terminó octavo, pues seguramente esos 4 puntos de la octava posición podrían haber sido para Fernando. Entonces, si tenemos en cuenta solo las averías mecánicas, en las que obviamente Fernando no tiene ningún tipo de control, me salen 4 puntos en China, porque como he dicho antes, me parece más realista ponerlo detrás de Albon. Me salen 6 puntos en Mónaco y me salen otros 4 puntos en Monza. Con lo cual, estamos hablando de 14 puntos. 14 puntos. Teniendo en cuenta que Fernando ha terminado el año con 56 puntos, hubiese acabado con 70 puntos y hubiese estado muy cerca de Albon en el Mundial. Pero es que no solo ha habido averías mecánicas este año. Ya hemos dicho que ha sido un año de locos. Todos lo sabemos, ¿vale? Este año ha habido de todo. Pues ahora vamos a empezar con el segundo bloque, ¿vale? Porque además de los puntos que ha perdido Fernando por las averías en esas 3 carreras de China, Monza y Mónaco, ha habido otros 5 o 6 grandes premios en los que ha perdido puntos claramente. Y aparte de estas 5 o 6, seguramente podría haber habido más, porque, bueno, por ejemplo en Singapur sufrió una mala parada en boxes, que fue terrible, que perdió varias posiciones, pero después se puso en modo remontada, Fernando, en modo épico y tal, lo hizo increíble, mitigó esa mala parada en boxes. Hubo varias paradas malas en boxes, de hecho, creo que Aston Martin vio el otro día que había sido el segundo peor equipo de pit stops de este año, así que telita, pero lo vamos a dejar en 5 o 6, ¿vale? 5 o 6. Y digo 5 o 6 por una clara razón, ¿vale? El Gran Premio de Australia. No sé si catalogarlo como mala suerte o no. Yo me inclino por el no. Porque allí Fernando tuvo la mala suerte, sí, de encontrarse con un Dakar. Porque lo que hay aquí, lo que veis en imagen, es una salvajada. Toda la grava que hay ahí. Se encontró básicamente con una montaña de arena ahí en el piano. Y sin hacer nada diferente que en otras vueltas se fue contra el muro. Entonces, son 8 puntazos que perdió allí. Y sé que hay gente que da esos 8 puntos como mala suerte, pero yo creo que me voy a inclinar por no dárselos, porque al final fue un accidente y me parece... no me parece bien otorgarle esos 8 puntos, ¿vale? Así que no le voy a dar los de Australia. Quiero ser lo más realista posible, lo más fiel a la realidad, que solo sea mala suerte, que no sea ningún error, ¿vale? Así que nos van a quedar 5. Y el primero de ellos es el Sprint de Miami. Sprint de Miami, lo veis en imagen, ese toque con Liam Lawson, pero es que antes de todo eso, Fernando en el Sprint de Miami iba muy bien, iba octavo, estaba justo detrás de Hamilton y Albon, pero es que resulta que Hamilton entró en la vuelta 12 para montar gomas de seco, ya sabéis que estaba mojado, después se fue secando y tal. Hamilton entra en vuelta 12, misma vuelta en la que lo hace Stroll, y a Fernando le hicieron parar más tarde. ¿Y al final qué pasó? Pues que quedó demostrado que la estrategia de Hamilton y de Stroll fue la correcta, porque básicamente Hamilton terminó tercero el sprint y Stroll quinto, y a Fernando lo mandaron a los leones y después, como veis en imagen, acabó abandonando por un golpe que le dio Liam Lawson. Entonces, aquel sprint, si Fernando hubiese tenido la estrategia de Stroll, tenía la cuarta posición.
tenía una cuarta posición justo detrás de Lewis Hamilton. Porque él iba detrás de Hamilton y de Albon, pero Albon paró más tarde también. O sea, si hubiese parado con Hamilton y con Stroll, Alonso era cuarto. Estamos hablando de 5 puntos. 5 puntazos. Después del sprint de Miami, tenemos la carrera del Gran Premio de la Emilia-Romagna, en Imola, en la que, bueno, Fernando hizo una clasificación brutal. Al principio de la carrera rodaba en la quinta posición. Quinto, que se dice pronto, con el Aston Martin. Iba por delante de Carlos Sainz, de Alex Albon y de Lance Stroll, ¿vale? Y no sé si hubiese podido mantener detrás a coches que estaban fuera de posición, porque estaban por ahí los Ferrari muy atrás y tal. Pero es que un coche de seguridad salió en el peor momento para Fernando y mató su estrategia. Y al final Fernando, que estaba rodando en la quinta posición al principio, quedó 11º. Básicamente porque, bueno, paró muy pronto, salió el coche de seguridad en el peor momento, al final 11º. Repito, creo que no hubiese terminado quinto en ningún caso, el Aston Martin no estaba para ello, pero quizá un 7º lo veo muy factible. Muy, pero que muy factible. Así que creo que podrían haber sido perfectamente 6 puntos de la 7ª posición, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al Gran Premio de Gran Bretaña. Y seguimos con las estrategias difíciles de comprender en Aston Martin. Porque Fernando iba por delante en todo momento de Lance Stroll, pero Aston Martin volvió a darle la estrategia arriesgada y que resultó efectiva a Lance Stroll, ¿vale? Y resulta que Stroll, pasado el ecuador de la carrera, y ya después de ese trompo de Verstappen, estaba tercero. Stroll tuvo una posibilidad real de hacer podio en Silverstone. Lo que pasa que después, bueno, se vio adelantado por Hülkenberg, por Hamilton, fue cayendo, creo que al final terminó 7º si no recuerdo mal, y casi hasta llega Fernando Alonso, que terminó 9º. Y es una pena porque, claro, le dieron la estrategia buena al piloto que no iba a aguantar ahí. ¿Pudo Fernando Alonso subir al podio en Silverstone? Yo sinceramente lo veo muy complicado, ¿vale? Porque el Sauber y el Ferrari tenían más ritmo, tenían más coche en Silverstone, pero como mínimo, siendo muy realista, aquí creo que no a nadie le sorprendería decir que una quinta posición era más que posible. Más que posible. Fernando terminó 9º con una mala estrategia y pudo ser quinto, con lo cual, de 2 puntos que sumó, tendría que haber pasado a sumar 10. Estamos hablando de 8 puntos perdidos por estrategia. Si nos vamos un poquito más adelante, en Zandvoort le pasó un poquito como en Imola, ¿vale? Tuvo la mala suerte de entrar en boxes antes de que saliera el coche de seguridad y al final terminó por detrás de Stroll cuando, si no hubiese tenido mala suerte, habría quedado por delante. Así que aquí hay poco que decir. Yo aquí le doy un par de puntitos más, ¿vale? Y ya para terminar con este bloque, por supuesto, la salida del sprint de Austin. Porque Fernando Alonso hizo una gran salida, podría haber aprovechado el toque entre los McLaren saliendo segundo de la primera curva, que aquí lo tenemos, estaba aquí en la segunda posición antes de que se lo llevaran por delante, pero efectivamente se vio envuelto en ese toque y se le acabó el sprint. Y aquí de nuevo, quiero ser realista, ¿vale? No quiero decir que hubiese terminado segundo porque Russell venía muy fuerte con el Mercedes, los Williams también iban muy bien en Austin, Carlos Sainz fue muy fuerte en el sprint, quedó tercero al final. No sé si lo hubiese dado a Fernando con el Aston Martin para pelear con el Williams de Carlos, pero como mínimo una tercera o cuarta posición en el sprint de Austin podría haber sido posible. Y estamos hablando de 5 o 6 puntos, 5 o 6 puntos, no es ninguna tontería. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, dejando a un lado a Australia, que ya he dicho que no lo voy a contar como mala suerte, y siendo muy realistas, tirando muy a la baja, a mí me sale que Fernando perdió 5 puntos en el sprint de Miami, 6 puntos en Imola, 8 puntos en Silverstone, 2 en Zandvoort y 5 o 6 en Austin. Y para que no me digáis muy alonsista, lo voy a dejar en 5, ¿vale? Que en el sprint de Austin quedaría cuarto. Vale, pues 5. Pues me salen 26 puntos perdidos. 26 puntos, siendo muy realista,
e incluso tirando a la baja. Y tenemos aquí, ya sabéis que siempre tenéis a golpe de clic en soymotor.com la clasificación del Mundial. Fernando Alonso con 56 puntos, con 26 puntos más, hubiese quedado en la 8ª posición. Y estamos hablando de 26 puntos que los hubiese conseguido Fernando si el equipo hubiese acertado con las estrategias, ¿eh? Y que las acertó con Stroll. Lo que pasa es que tenía que acertarlas con Fernando. Entonces, simplemente con estrategias de Stroll y con que no se lo hubiesen llevado puesto en el sprint de Austin, Fernando Alonso terminaba 8º en el Mundial. Terminaba 8º en el Mundial, solo por detrás de los pilotos de los equipos grandes y siendo el mejor del resto, el mejor del grupo medio. O sea, con un coche que ha terminado 7º en el Mundial y dando gracias porque, bueno, había momentos en los que era 8º o 9º coche, ha podido terminar 8º en el Mundial. Es que es una temporada muy buena, ¿eh? Es una temporada muy, pero que muy buena por parte de Fernando. Y hay gente que todavía no lo ve, pero bueno. Y bueno, aparte de esto, pues si sumamos todo lo que ha sido, acabo de decir, 26 puntos de solo por estrategia y lo de Austin. Si sumamos los 26 puntos de errores del equipo y de otros pilotos, de cuando se lo llevaron puesto, con los 14 puntos de las averías, estaríamos hablando de 40 puntazos los que ha perdido Fernando Alonso por cosas que no están bajo su control. O sea, 40 puntazos. Hubiese llegado casi a 100 puntos, ¿eh? Alonso ha tenido 56. Y si no fuera por averías, errores del equipo y errores de otros pilotos, habría tenido 96. Es una locura. Tengamos en cuenta lo que ha sido el AMR25, ¿eh? Que el AMR25 ha sido un coche muy difícil de conducir, que Fernando Alonso ha llegado a decir que hacía cosas paranormales, que en una vuelta hacías lo mismo que en la anterior y te daba un trayazo totalmente diferente, que ha sido un coche que nadie conseguía descifrarlo y que con este coche tan difícil de domar le ha hecho un 24-0 a Stroll en clasificación y no solo ha sido 10º en el Mundial y Stroll, ojito, 16º, aquí está abajo, sino que además lo ha hecho con toneladas de mala suerte y pudiendo ser incluso 8º en el Mundial. Así que, bueno, ahí queda eso. Al menos yo me alegro de que se haya hecho un poquito de justicia al final, porque Alonso le estaba dando una paliza a Stroll en todo momento, pero es verdad que al principio de la temporada no se veía reflejado en el Mundial y hubo gente que incluso llegó a decir que es que se tiene que jubilar porque está detrás de Stroll, tal. A ver, yo a esa gente lo que le puedo decir es que hay que ver las carreras. Hay que ver las carreras, no solo hay que mirar la tabla que te pone Wikipedia o que te pone soymotor.com, ¿vale? Pero bueno, me alegro de ese final de temporada que ha hecho Fernando Alonso con ese carrerón en Abu Dhabi que le hizo saltar a la 10ª posición en el Mundial y que, bueno, acabamos de demostrar que, si no fuera por la mala suerte, podría haber terminado incluso 8º. Y para terminar, espero por favor que toda esa mala suerte se haya quedado aquí en 2025 y que el año que viene sea todo lo contrario.